Shalom hermanos, shalom hermanas, bendiciones, qué gusto poderles saludar en esta mañana también hermosa, espectacular. Espero que usted haya descansado anoche bien, haya podido tener visiones, haya podido tal vez ir a su cama y gozar de un descanso bien merecido. Amén, amén, no dicen amén, pero bueno, yo espero que sí. Bueno, el Señor les bendiga de una manera especial, qué gusto tenerles hoy aquí para otra vez estudiar la palabra del Señor y poder estar juntos y aprender, poder estar juntos y, y llenarnos de la palabra, cantar alabanzas. En estos días estaba leyendo un verso que cuando Pablo dice que sean llenos del Espíritu Santo y hay una coma para el versículo siguiente y dice, sean llenos del Espíritu Santo, coma, dice con himnos, con cánticos espirituales. Usted sabía que por medio de la alabanza, cuando usted adora de verdad y de corazón y usted se mete en la palabra, déjeme decirle, hermanos y hermanas, que usted se llena del Espíritu Santo. Esperamos ese tema algún día poderlo dar y poderlo compartir con todos ustedes. Amén. Eh, ¿Qué tal si oramos? El mensaje que viene, necesita usted tener oídos circuncidados, un corazón limpio para poderlo entender y para poderlo comprender. Pero para eso entonces necesitamos que el Espíritu Santo le guíe, sea circuncidando su corazón y su entendimiento. Señor, gracias por el privilegio que nos das de compartir en esta mañana, de estar todos juntos, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, estar todos juntos. Suplicamos, Espíritu Santo, tu presencia en medio de la predicación. Suplicamos tu presencia, Señor, el espíritu de revelación para poder conocer y entender los misterios, Señor, que vamos a hablar en esta mañana. Pedimos nos dirijas, nos asistas, nos ayudes, Señor. Pedimos, Señor, entendimiento para poder, Señor, comprender y asimilar el mensaje que vamos a dar. Te suplicamos, Dios, que seas ayudando a mis hermanos, a mi vida, aún mientras voy predicando. Y te agradecemos por el pan que está servido en este momento a la mesa. En el nombre de Yahshua, amén. Bueno, un saludo a todos los hermanos que se conectan. Ahí está la hermana Ripka. Un saludo para ella, para su familia. Qué bueno que se puede conectar. Mi hermano Daniel. Por ahí tengo una llamadita pendiente. Mi hermano Daniel, mi hermana Luz, mi madre. Ahí está la hermana también Lucía. Un saludo especial. Bueno, y a todos los que se conectan en esta hora. Qué bueno poderles saludar en el nombre de Yahshua. El tema que tenemos para esta mañana, estamos siguiendo, bueno, la serie que empezamos acerca del ministerio apostólico. eh, También no solo hablamos de los apóstoles, sino que también hablamos de los ministros. Un saludo a mi hermana Lea. Eh, entonces vamos a continuar hoy con los derechos de un apóstol. Para circuncidar sus oídos antes de entrar en el tema, eh, siempre me gusta esa expresión, circuncidar, porque a veces hay temas que se enseñan y me gusta dar de pronto alguna premisa o me gusta dar alguna verdad espiritual para poder que la palabra usted la pueda asimilar. Porque a veces hay temas que las personas no van a querer escuchar o les va a ser fastidioso por muchas razones. Sí, por experiencias personales, por fracasos, por encuentros no tan buenos, por frustraciones. Entonces, el tema que voy a dar a continuación, bueno, no lo había enseñado. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de dinero. Y por lo general, créame que pues no tenía para enseñarlo. No, usted ve que yo no enseño de eso, acerca del dinero. Eh, Sin embargo, hace una semana estaba empezando a estudiar y el Señor me mostró algo en la palabra. Entonces, por ese motivo lo voy a enseñar. Cuando el Padre me permite entender algo, por lo general lo enseño, que es lo que vemos en la semana. Entonces, en la semana estamos ahí esperando en Él, estudiando la palabra, también orando. Y cuando siento algo de parte de Él o algo que Él quiere mostrar, entonces lo enseño para que todos ustedes puedan ser edificados. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Corintios capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Así que la motivación de esta enseñanza, o sea, comienza en primer lugar
por algo revelado o mostrado de parte del Padre, que tal vez usted ya pueda que lo sepa o no, o tal vez necesitemos recordarlo hoy. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6. Quiero que estemos todos muy atentos, los que les gusta copiar, qué bueno los que copian. Yo tenía un profesor que me decía y me enseñaba que el que copia aprende 2 veces. Una profesora, perdón. El que copia aprende 2 veces. Y eso se me quedó grabado. Así que qué bueno que usted pueda copiar. Qué rico huele, ¿cierto que sí? Bueno, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice, quiero que empiece a notar los detalles. Por lo general nos perdemos muchas veces las revelaciones de la palabra y lo grande del texto por los detalles. Mira esto. ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Versículo 7. Primero una pregunta. ¿Qué ministerio, qué oficio tiene Pablo y Bernabé? Quiero empezar por ahí. ¿Qué oficio tiene Pablo y Bernabé dentro del cuerpo de Cristo? Son ¿qué? Apóstoles. Son ministros que predican la palabra. Entonces, versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Yo sé, ¿con qué acabo de comprar el ministerio apostólico? Voy a volver a leer. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a su propio servicio o a sus propios gastos o expensas? ¿Con qué acabo de comprar el ministerio apostólico? ¿Con qué? Con un soldado. Sigamos. ¿Quién ha plantado una viña y no come de su fruto? ¿Con qué acabo de comprar el ministerio apostólico? ¿Con qué? Con un labrador que labra una viña. Y tercero, ¿y quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Con qué acabo de comparar otra vez el ministerio apostólico? Con un trabajo pastoril. Escúchenme bien, préstenme atención. Vea, voy a seguir circunciando los oídos porque una hermana me preguntó el martes del tema pasado, quedó un poco confuso algo y me decía, hermano Daniel, pero, y es entendible, ¿usted por qué dijo que Adán era el primer apóstol? O sea, ¿de dónde sacamos esa idea? O sea, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Entonces, lo principal que estábamos hablando era de que la Biblia tiene muchas simbologías o la Biblia tiene muchas comparaciones parabólicas. Entonces, por ejemplo, usted va a ver que Jesús ilustraba el reino de los cielos ¿con qué? Con parábolas, comparando. Y por lo general lo hizo con cosas del campo, con cosas que la gente de la época conocía. Entonces, lo que yo les estaba diciendo ese día era que con el don de ciencia, por eso es menester que el que no ha visto la predicación del don de ciencia, vaya al canal en YouTube y busque el don de ciencia, para que vea cómo muchas veces, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, yo quiero que vayamos para circuncidar los oídos de muchos, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6, para que vea cómo es que él aplica este don. Mire, vea. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 8. Vamos a leerlo y regresamos otra vez, para que usted vea, Pablo, cómo aplica el don de ciencia. Y aquí quiero que los que están aquí me digan a qué va a comparar ahora Pablo el ministerio apostólico o el ministerio de un siervo. Vamos a leer. ¿Habla acaso como hombre o esto no lo dice también la ley? Mire lo que va a pasar. Porque está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué está escrito en la ley? No pondrás bozal al buey que ¿qué? Que trilla. Entonces dice, ¿se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? ¿Y qué dice él? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el que ara en esperanza de arar, y el trillador trilla con la esperanza de recibir su parte. ¿Con qué acabo de comparar Pablo por el Espíritu Santo con el don de ciencia al ministerio apostólico? ¿Ahí con qué lo está comparando? Con un buey. Así que cuando usted va en la escritura y coloca la concordancia en el Antiguo Testamento, buey, va a haber mucha revelación. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Salomón construyó el templo?
Dice que él hizo la fuente donde se lavaban los sacerdotes, pero él la hizo de una manera grande. ¿Quién era el que cargaba esa fuente? Bueyes. ¿Qué le da a usted a entender eso el Espíritu Santo? Es correcto, muy bien. El ministerio apostólico son los ministros de la palabra, son los que llevan tras sus hombros la necesidad y el ministerio de expandir el agua, que es ¿qué? La palabra. Ahí nada más le doy un poquito para que se entere. Entonces, quiero regresar. Veas el don de ciencia y le va a quedar más claro por qué comparábamos a Adán con un apóstol, para que vea que no es herejía, no. Entonces, mire, el Señor me ha estado hablando esta semana, ha sido muy espectacular. Si alguien las quiere anotar, anótelas. El ministerio apostólico y los ministros son comparados en la Biblia como soldados. Así que si usted llega a tener sueños en el que un general le da órdenes o cosas así, más o menos va a ir discerniendo como soldados, como labradores, que fue la predicación pasada en la cual hicimos mucho hincapié. Luego los va a comparar con pastores, también los puede comparar con bueyes, también los compara como atletas. Atletas. Cuando Pablo dice que ha acabado su carrera, ha guardado la fe, él se está comparando con un atleta. Algún día vamos a ver el ministerio apostólico desde el punto de vista atlético. ¿Y qué con esto nos quiere dar a entender el Espíritu Santo? Pero hoy quiero hacer énfasis en el soldado. El ministerio de los siervos del Señor, no solo los apóstoles, sino los ministros que predican la palabra como soldado. Y ahí quiero enfatizar. Voy a volver a leer el 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, si el hermano Yejes lo puede poner, pero en la versión Dios habla hoy. Ahí Yehezkel aparece como la DHH 2002. Dios habla hoy 2002 y dice así: ¿quién que sirve como soldado corre con sus propios gastos? ¿Y quién que cultiva un viñedo no come de sus uvas? ¿Y quién que cuida las ovejas no toma de la leche que ordeña? Así estoy leyendo en la versión Dios habla hoy del 2002. Amén. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7, nuestro hermano Yehezkel lo ha puesto en pantalla. Entonces, no solamente los apóstoles son comparados con arquitectos, eso lo vimos en el mensaje pasado, no solamente son comparados como pastores, como labradores, como atletas o como bueyes, sino que también en la Biblia ellos son comparados con el oficio de un soldado. Entonces, para esto tenemos que demostrarlo con la Biblia, ¿cierto? Ya vimos un verso, pero ¿qué tal si ponemos más fundamentos? Vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y mire cómo dice, le dice Pablo a Timoteo: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Yahshua al-Mashiach. Présteme atención. ¿Quién nos ha tomado como soldados? Mashiach. Quiere decir que Mashiach es el general de generales. Y nosotros, o los líderes del Señor puestos sobre su iglesia, son como subgenerales o como coroneles o como tenientes que han sido puestos por su cuerpo. Y aquí dice, tú sufres penalidades como el soldado de Jesucristo. Ahora, quiero que me preste atención. Estos soldados son soldados que no van a estar detrás del escritorio enviando a otros a la guerra, sino que son soldados que también van a sufrir. Y ese es también un derecho apostólico, tiene derecho a sufrir. Sigamos leyendo el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es la razón por la cual un ministro del evangelio, es la razón por la cual un predicador de la palabra no puede ser igual al resto. ¿Por qué? Escúcheme muy bien. Porque él está puesto a fin de agradar a aquel que le ha tomado como soldado. Quiere decir que, por ejemplo, el hermano Daniel no se llamó a sí mismo, para darles un ejemplo, yo que estoy acá, sino que yo estoy puesto sobre la congregación conforme el Padre me da para agradarle a Él. Por eso yo no me puedo meter en política.
Por eso yo no me puedo meter en otros trabajos. A ver, sí podemos trabajar, pero yo no me puedo enredar en esos negocios porque yo tengo un ministerio y un llamado definido por Él. Y mi misión como llamado, desde que yo recibí el llamado por Yahshua el Mesías, es de yo agradarle a Él porque me ha tomado por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta, mire, ya está comparando con atleta, no es coronado si no lucha legítimamente o si no lucha según las reglas, dice otra versión. Considera lo que te digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Le está diciendo Timoteo, mire, usted es un soldado, tiene una carrera que militar, no se puede enredar en los negocios de esta vida. Su llamado, Timoteo, es agradar a aquel que le tomó por soldado. El versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar ¿qué? Primero, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y una vez más aquí, tenemos un soldado, tenemos un labrador de la tierra y también tenemos un atleta. Mire cómo está comparando el ministerio apostólico. Vamos a mirar un segundo verso más. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Qué dice? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Le está hablando a Timoteo y le está hablando del llamado que a él se le dio mediante profecía. A Timoteo se le dio un llamado mediante profecía. Entonces él le dice, cumpla su ministerio, Timoteo. Usted ha sido llamado. Entonces Pablo trata de ilustrarle con el atletismo, con las carreras allá en el Imperio Romano, con los labradores y con soldados. ¿Me sigue? ¿Vamos bien o no vamos bien? Entonces, para circuncidarle sus oídos tuve que leer todos esos versos para que vea que Pablo compara el ministerio como aquel hombre que ha sido tomado como soldado por Cristo Jesús. Entonces, Pablo compara a Timoteo con un soldado debido a que tienes deberes de sujeción. Y también estamos llamados nosotros como soldados y como ministros para seguir órdenes. El llamado de nosotros como líderes y generales al frente del cuerpo de Cristo, como ministros, no ha sido hecho por nosotros mismos, sino que nosotros hemos sido puestos por el Señor. Y nuestra misión es no enredarnos en ninguno de los negocios de la tierra, sino que la misión de un ministro, hermano, es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces quiero llevarle al Antiguo Testamento para que usted mire uno de los soldados y podamos hacer una comparación con esto. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y es hombre de guerra. Ahí no aparece la palabra soldado, pero se entiende que hombre de guerra sería como un soldado. Prudente sus palabras y hermoso, y Yahweh está con él. Aquí yo puedo encontrarme a David como un soldado del Señor. Ahora usted va a ver que quien unge a este soldado es el profeta Samuel. No voy a hablar del rey David en términos pastoriles, sino que voy a hablar ahora del rey David en términos de soldado, tal cual Pablo le está ejemplificando a quién, a Timoteo. Tal cual Pablo le está ejemplificando a Timoteo, tú milita, tú eres soldado, tú tienes que agradar a aquel que te llamó. Entonces el rey manda a llamar o a buscar un hombre que sepa tocar el arpa para que el espíritu malo de parte de Dios sea parte de él, y encuentran a un soldado, a un hombre de guerra. Y este hombre se llamó el rey David, que usted como conoce la Biblia hebrea, usted sabe que él siempre entró delante del pueblo, los entraba y también los sacaba y peleaba las batallas del Señor. De la misma manera por el espíritu, escuche esto, siendo la historia terrenal, es un plano espiritual gráfico
Escucha lo que le estoy diciendo. Es un plano espiritual gráfico de lo que sucede con nosotros los ministros de Dios. Y voy a empezar a contar la primera visión. Había un hermano que se encontraba una vez orando y estaban en un culto de oración. Usted sabe que los cultos de oración cuando se hacían en la iglesia los días jueves, hay culto de Dorcas, hay culto de oración, culto de jóvenes, culto de la dominical donde el pastor enseña doctrina y en la tarde está el culto de evangelismo. Y él dice que estando en el culto de oración simplemente él se acercó al altar ahí a encenderse con el Señor y a orar. Y él dice que de un momento, no sabe cómo, él resultó y él estaba en un campo de batalla. Y cuando él estaba en el campo de batalla, lo primero que él vio era que estaban en una guerra muy hostil. Y cuando están en esa guerra hostil, lo primero que él ve es que hay generales y él tiene un uniforme y el ejército en el que él está empezando a ser bombardeado y están empezando a caer generales y está empezando el ejército a ser vencido. Entonces él como puede esquiva las balas y él dice que cae como en un hueco o mira en un hueco, vamos a ver si no me falla la memoria, y él dice que ve un general y él sabe que es un general porque tiene insignias acá en sus hombros. Y él dice que él ve al general que está con los pies como, no sé si era quebrados o mal, y él coge el teléfono y él está pidiendo ayuda. Y él está diciendo, si alguien me está escuchando, que por favor manden a los refuerzos. Si alguien me está escuchando, que por favor manden un refuerzo. Estamos perdiendo la guerra, han caído muchos generales, que alguien nos venga a ayudar, por favor. Y él dice que estaba ahí y que él está viendo eso y que de un momento a otro el general muere. Y él empieza a llorar y él empieza a decir en medio de la visión a Dios, yo me lo imagino como si fuera Yehezquiel sacado del espíritu estando en ese encuentro con él. Y él le dice a Dios con rabia, ¿por qué lo dejaste morir? ¿Y por qué nadie contestó de la otra parte? ¿Por qué tú no contestaste? Porque si tú eres nuestro Dios y tu palabra dice que al que a ti llamare y al que a ti clame tú le responderás, ¿por qué no le respondiste al general? Y lo primero que le dijo el Señor es, porque no quiero contestarle y decirle que no hay nadie del otro lado que pueda escuchar su llamada y venir a su auxilio. Y de una vez el Espíritu lo traslada, esta visión es verdadera, si alguien la quiere escuchar yo se la puedo enviar el link, y dice que él se traslada, más o menos es lo que me acuerdo, tengo vagos recuerdos, y dice que de un momento a otro él ve cascos nuevos, uniformes nuevos, botas nuevas, todo nuevo, y el Señor lo lleva a un lugar donde está eso y todo está nuevo. Y él le dice, Señor, ¿y qué es esto? Y le dice, esta es la ropa de los generales que yo he llamado, de los soldados que yo he llamado, pero ninguno ha querido hacer caso al llamado. Y él dice que es una de las visiones que más lo impactaron en su vida. Entonces, aquí le estoy mostrando que aunque sea una historia terrenal del rey David, usted va a poder dimensionar esto en un plano espiritual. Los siervos de Dios, aquí los apóstoles, los ministros y predicadores de la palabra en el plano espiritual somos comparados con soldados. Y aunque sus ojos naturales no lo vean, en los ojos espirituales sí se discierne y sí se identifica que somos generales de Dios. Pero pocos han rechazado, pocos están dispuestos a tomar el llamado muy en serio, a ponerse el casco, las botas y el uniforme y a ir a sufrir penalidades al campo de batalla, porque no es fácil. Miren, hermanos, si está comparando eso con ser un soldado, significa que hay guerra y pocos no están dispuestos a pelear. Pocos están dispuestos a sufrir, pocos están dispuestos a pasar hambres, fríos, contradicciones, a ser señalados. Entonces aquí me encuentro con ¿quién? Con un soldado. Pero quiero enfatizar algo. Porque Pablo está diciendo que nadie fue jamás soldado a sus propios ¿qué? A sus propios gastos. Entonces una de las cosas que me empieza a hablar el Espíritu Santo y a dar entendimiento es mis generales y mis líderes muchas veces son generales, muchas veces son soldados a sus propios gastos o su propio servicio. Mira, hermano, ¿cómo es posible, como dice Pablo, quien planta una viña? Y hablamos de que ustedes son el viñedo el martes, por eso el que no se vio la predicación el martes de pronto no tenga tanto sentido y la enseñanza, pero vaya y vea la predica. Ustedes son labranza de Dios y nosotros somos labradores y colaboradores de Cristo.
¿Cómo es posible que nosotros plantemos o labremos y no tengamos derecho a comer de las uvas del viñedo? Para hablarle más claro, ¿cómo hay generales sin pago hoy en la iglesia de Cristo? Pablo llega y dice, ¿cómo es posible de que acaso el pastor que ordeña sus ovejas no puede beber de la leche de que él mismo ha ordeñado? Vamos a ir mirando esto de una manera profunda y espectacular, como el Señor me lo ha mostrado, y quiero que vaya al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque lastimosamente no hay otros soldados que se pongan el casco, sino que también muchas veces los soldados y generales de Cristo escaseamos muchas veces de recursos, porque nos han dejado el pueblo a nuestras propias expensas. Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice así: porque la tierra que bebe, ¿qué? La lluvia. Su corazón es una tierra, lo vimos el martes pasado. Porque la tierra que bebe la lluvia, ¿qué está bebiendo hoy usted? Lluvia, enseñanza. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y que produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es que labrada, recibe bendición de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero constantemente que usted escucha la palabra y que la lluvia del Espíritu Santo, cada revelación, cada enseñanza, cae sobre su tierra y le puede liberar y le puede sanar, y es como un bálsamo, y usted puede entender y quitarse cargas y peso encima, si puede llevarlo el Espíritu Santo al punto de ser ministrado por los labradores o soldados de Dios. Su tierra ha sido bendita y ha recibido la bendición de Dios. Pero el versículo 8 me impactó, léalo conmigo. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esto se puede entender en un plano espiritual, pero también lo podemos aplicar en un plano material. Le explico. ¿Cómo es posible que al labrar una tierra, al dedicar tiempo, y al Dios, porque no uno, sino el Señor que nos da conforme su gracia y nos permite impartir esa gracia, las tierras de muchos de ustedes hasta el día de hoy solo han producido espinos y abrojos? Y no hablo solamente, simplemente del fruto del Espíritu Santo que usted da, porque es el más importante, sino también hablo del fruto físico, y ya lo vamos a mirar. Piénselo. ¿Cómo he sido yo lleno con la bendición de Dios, con la gracia y el ministerio? Y ha enriquecido mi vida, me ha dado libertad y me ha sido un bálsamo. Y cómo yo he producido espinos y abrojos. Y sigue el versículo 9 diciendo, para que vea que sí está hablando Pablo de finanzas. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué pertenece a la salvación? Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia quién, hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Una de las maneras, hablábamos algunos temas pasados, de que si uno como ministro siervo de Dios no ama al Señor o no está enamorado de Él, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Si yo estoy enamorado de Cristo, entonces yo tendré la voluntad para apacentar a la grey de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Y en este verso se invierte, diciéndole al pueblo que el Señor no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el trabajo de amor que tienen hacia su nombre. ¿Cómo lo demuestran? Dice el versículo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pocos están dispuestos a servir a aquellos a los cuales les han servido. Pocos están dispuestos a mostrar el amor a Cristo sirviendo a sus apóstoles y ministros y predicadores. Miren, hermanos, usted tal vez puede pensar que no, pero una de las maneras, según este verso, de amar al Señor, de poderle amar y que encuentro yo aquí, es trabajando y sirviendo a los santos o a aquellos líderes que Él ha puesto sobre su iglesia.
Está bien que también nos ayudamos y servimos a los hermanos, pero hoy el tema es enfático en esto, ya lo vamos a mirar. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿qué? Grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, ¿qué? La promesa. Y el Espíritu Santo me abre los ojos y yo nunca había visto este verso de esta manera. ¿Por qué Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham? Porque Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de naciones. ¿Y cuál es la bendición? Yo te voy a ¿qué? A multiplicar. Y yo no me había dado cuenta o no había tenido como entrado en razón o tener esto presente, que para poderle multiplicar, Abraham dio. Mire qué tremendo. Dios le está prometiendo que va a ser padre de multitud de naciones. En pocas palabras, Abraham, yo te daré hijos como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Pero antes de haber concertado y juramentado esa promesa, ¿qué le pide Dios a Abraham? Entrégame lo único. Entrégame a tu hijo, al que tú tanto amas. Y dando lo que se tenía, fue que recibió la multiplicación. Dios multiplica lo que nosotros damos a Él. Dios multiplica lo que se le entrega en sus manos. Y con esto no quiero decirle que pacte con Dios. No, no es el tema. De hecho, no veo las cosas así. Lo que estoy mostrándole es un principio bíblico de dar. El principio bíblico de que si quiero multiplicación, lo primero que tengo es que dar. Ahora sí volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Lo voy a volver a leer. Porque ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas o a sus propios gastos? ¿Y quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿O esto también no lo dice la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara. ¿Con esperanza qué? Miren, hermano, no son palabras del hermano Daniel, pero la esperanza de nosotros los siervos y de cualquier otro siervo, porque tal vez mucha gente de otros ministerios pueda ver la predicación, es esperar a recibir un fruto de usted, no solo espiritual, sino físico. Las veces que muchos de los hermanos han rehusado dar o no han dado, por cualquier razón, hermano, por cualquier razón, déjeme decirle que han puesto un bozal a los bueyes y los bueyes han seguido trabajando sin recibir parte de muchos de ustedes. Entonces escuche, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Esta semana yo me gocé porque yo estaba haciendo este tema y justo en ese momento, en ese día, me escribe una hermana y me escribe la hija y me dice la joven, hermano Daniel, yo quiero enviarle esta minja. No es mucho, pero por favor, perdónenlo poquito, pero quiero darle esto. Usted no sabe el gozo que yo sentí. Están a la distancia, pero me sentí honrado. Y pude comprobar de que sí podemos comer de lo que hemos labrado. Y de alguna manera sé que las enseñanzas a muchos de ustedes les han bendecido y han sido como bálsamo, porque yo que las recibo de primera mano, a mí me han edificado, me han fortalecido y me han dado solidez en la fe. Y ya vamos a mirar muchos versos. Y yo dije, Señor, y uno a veces predica la palabra, pero yo tengo algo en mente,
Y es que uno no debe hacer las cosas por dinero, porque yo me acuerdo que serví algún tiempo en otro ministerio al Señor, hermanos, y serví y mi motivación nunca fue el dinero y el Señor me enseñó. Luego comenzaron a pagarme y me acuerdo que me daban mensual 400.000 pesos. Y me acuerdo que 400.000 era lo que yo pagaba de arriendo. Así que a mí me tocaba rebuscarme porque yo trabajaba de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8:30 o 9 de la noche, muchas veces todo el día, en el Ministerio de la Alabanza, saliendo a predicar a las calles, en la mañana en el grupo de trabajo, y recibía 400.000, así comencé, y eso era lo que me pagaban el arriendo. Ahora, cuando conseguí la casa de 600.000, me subieron un poquito, creo que fue como a 500. Entonces ya había un desbalance y me tocaba a mí rebuscarme por otro lado, pero seguía sirviendo al Señor porque mi pasión y mi motivación era la palabra. Pero no crea, hermanos, que aquellos que están arando en su vida, aquellos que le aconsejan y aquellos que le digan, tienen alguna esperanza de recibir algo de usted. Y no solamente espiritual, porque uno de nuestros mayores deseos es verlo a usted cambiado. El verlo a usted fuerte en el espíritu, verlo a usted moldeado, verlo a usted con otra actitud, con un cambio diferente, pero también con una esperanza de recibir algo de parte suya. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, mírelo como lo dice Pablo en pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe qué es lo que más da tristeza? Miren, hermano, yo sé que por fuera hay gente que necesita, pero ¿cómo es posible que el que te ha ordeñado a ti, que el que ha labrado tu tierrita con esfuerzo, tal vez no es la persona mejor, tal vez le falta, pero en lo que poco que ha recibido puede hacerlo, ha tratado de hacerlo bien contigo, que está orando por ti? Aquel que está como general delante de ti, ¿cómo es posible que no le hagas participante del derecho que a otros con sobreabundancia les hace partícipe? ¿Cómo es posible eso, hermano? Y Pablo les dice, mire, parece que pasaba lo mismo en Corinto. Él les dice, mire, si nosotros sembramos lo espiritual, o sea, es muchas cosas, es mucho pedir si segamos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho en vosotros, dice, ¿cuánto nosotros más tenemos el derecho? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Muchas veces como siervos, y habla a los siervos, hay que soportarlo, porque usted sabe que su galardón viene de arriba, por no poner ningún obstáculo o tropiezo al evangelio de Cristo. Yo a los muchachos de la alabanza quería enseñarles sobre esto, y es mi deseo que lo aprendan, y, y no será por fuerza. He decidido en mi corazón, no será por fuerza, no. No, y yo me acuerdo que les dije porque entendí que el Padre me quería enseñar que les enseñara a creer en el ministerio y en la parte donde Él los ha sembrado. Miren, hermanos, yo sé que muchos en las antiguas iglesias donde estaban, muchos diezmaban y muchos ofrendaban porque creían. Y sea el pastor o a la pastora que tuvieran, le diezmaban y le ofrendaban con ganas y con amor. Y yo quiero enseñarle a los chicos de que crean en esto que estamos haciendo, que el Padre nos ha llamado y que esto es una gran verdad y que hay que sembrar en la tierra que Él nos dio. Y me acuerdo que les dije, darán el 10%. Por eso, porque les quiero enseñar. Pero muchos de ustedes que no están aquí conmigo como discípulos, ahora voy a hablar al pueblo, muchos de ustedes que no están como discípulos, y repito, no estoy exigiendo, porque yo tampoco quiero abusar del derecho, a menos de que el Señor toque su corazón y le haga participante, más lo que enseño lo enseño como el Señor me lo mostró en esta semana. Yo sé que muchos de ustedes están afuera, tal vez no tienen los suficientes recursos, pero mire, hermano, le quiero mostrar algo. Si usted pone bozal al buey que trilla, ¿acaso no es esto robar el salario como dice el Señor en la ley de Moisés? Está bien que un siervo soporte el que no reciba salario o no gozar del derecho, pero quiero hablarle a su vida, quiero hablarle a su corazón. ¿Acaso no es justo de parte de Dios hacer participante?
¿Es injusto? Pregunto, lo hago como pregunta, ¿sería injusto? Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó ¿quién? ¿Quién lo ordenó? El Señor. Yo no voy a dar esa orden. Eso lo ha ordenado el Señor y yo no voy a abusar de mi derecho, ni voy a exigir de vosotros. Pero quiero que mire lo que es justo y pertenece a la piedad. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Por qué? Porque él en Mateo, capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, miren lo que dijo. No se provean de oro, ni de plata, ni cobren vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni del bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? Del alimento. Y como muchas veces en plena certidumbre de fe, uno hace la obra, va, puede viajar, puede llevar la palabra y confía en el Señor y no nos proveemos de oro, ni de plata, ni de cobre en nuestros cintos y tampoco llevamos alforja para el camino, ni siquiera a veces dos túnicas, ni de calzado ni de bordón, confiando en que el Señor dijo que el obrero es digno del salario. Y muchas veces el pueblo de Cristo o su cuerpo no da cumplimiento a esta promesa. Duele, ¿cierto? Porque vas con fe. El Señor me va a proveer. ¿Sabe? Yo a veces creo que si muchos de nosotros como siervos hemos tenido fe, pero tal vez el Señor, muchas veces uno queda como frustrado en su fe. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el Señor está diciendo como la expresión que le dije del soldado. No, mi pueblo no ha querido entender, pero esa es la orden. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, y vamos ahorita a entrar en el don de ciencia, algo que sí me empezó a tocar mucho el corazón. Vea, Gálatas 6, 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible que por fuera tu fruto rinda para otros? Y al que te ha enseñado la palabra, no tenga el derecho de comer ni de ser participante de alguno de tus bienes. Miren, hermanos, muchos creen que el trabajo de pastor es un trabajo, y perdónenme la expresión, de vagos. Muchos creen que el trabajo de pastor es un trabajo, sí, pues no se trabaja. Miren, hermano, le voy a decir algo muy claro. Hace poquito estaba, ustedes ya saben, estaba durmiendo. Y el Señor otra vez me permitía traer un verso. Y Pedro dice, mire, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y dejemos la palabra en segundo lugar. Entonces dice, escójanse en 7 hombres de buen nombre, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo que sirvan, y nosotros nos vamos a dedicar, y me puse a mirar la palabra en griego. Es continuamente, dice, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la lectura de la Biblia. Miren, hermanos, yo entendí que mi trabajo, literalmente, es meterme en oración por cada uno de ustedes y meterme con la palabra. Pero yo como soldado, entonces yo no puedo ser vago, sino que yo tengo que mantener mi servicio a Él a fin de agradarlo a Él, porque es a lo que he sido llamado. Y el Señor me decía, es que te tienes que dedicar continuamente. Dani, es que no es que oraste en la mañana, en la tarde y noche, no, eso está muy bien, pero tú debes de dedicarte, dedicación, es algo a lo cual yo me voy a poner a hacer continuamente. Como aquel hombre que Dios lo llamó y dejó de trabajar, ¿y sabe qué se puso a hacer? Se iba a orar a las 8, salía a las 12 a comer, tenía un receso como un trabajo normal y volvía a orar hasta las 5 de la tarde. Algo similar es lo que estamos llamados a hacer, a meternos en nuestros cuartos en el secreto del Señor y a leer la palabra para recibir no solo la unción, sino la revelación, impartirlas en ustedes. Y es uno de mis propósitos este año. Dedicarme más a la oración y a escuchar la voz y que empiece a haber una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en muchos de ustedes. Así, por ejemplo, yo sé que si está a las 2 de la mañana, yo sé que me pongo a orar. Y a veces el Señor lo despierta a uno y me pone a orar. Porque es un trabajo. Mira, hermano, para enseñar la palabra no solo hemos recibido revelación, sino que también muchas veces hemos pasado horas
Vea, yo hice el ejercicio con alguien el viernes, si fue el viernes, no, el miércoles o el jueves. Comenzamos a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche yo le dije, no, paremos ya hasta acá. Y el hermano o la hermana estaba conmigo ahí dándole y me dijo, uy hermano, ¿y toca hacer todo esto? Y yo, sí, toca hacer todo esto. Hermano, pero es que llevamos apenas esto y llevamos 3 horas. Yo le dije, no, ya es suficiente porque ella también tiene que descansar, yo también tengo que descansar. Aparte del trabajo que habíamos hecho en la mañana, pues yo solo. Y todo esto se necesita para preparar un tema y empezar a recibir también la revelación del Padre. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que así como una mata cuando la cultivas y le echas aguas, en este caso es la palabra, y ella crece y da fruto de comer. Qué hermoso es cuando usted enseña la palabra y se siente honrado por aquellos que dan el fruto. Mire esto, Romanos capítulo 15, versículo 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Por qué son deudores? Escuche esto. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Yo, ¿cómo así, Señor? No solo yo ministro al pueblo, sino que el pueblo me ministra, nos ministra a nosotros. Sí. Porque cuando haces participante de un bien espiritual que yo pongo en ti, y que tú has cultivado y que has edificado, ellos deben de ministrarte lo material. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ¿este qué? Fruto. ¿Con qué comparó las finanzas? Con un fruto. Así que cuando yo les haya entregado el fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y este 29 me impactó. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Quiere decir, muchachos, muchachas, jóvenes que me están escuchando, hermanos y hermanas que me están escuchando, escuchen bien esto, que la bendición del Evangelio no solo son sanidades, milagros y maravillas, sino que también es provisión. Y muchas veces hemos reducido en nuestro corazón simplemente la bendición a milagros o maravillas, o cayó la unción, o lloramos. Y la bendición del Evangelio de Cristo, ¿dónde está? Así que me encontré con algunos pasajes que me parecieron espectaculares. Y el primero que vamos a mirar está en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 17. Y el Señor como que me daba entendimiento, y esto fue lo que me conmovió. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, recuerde que estamos hablando del apóstol como soldado, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento ¿de quién? De tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y tomas prendas de ellos. Y el Señor me permitió ver el corazón de Isaí. Parte del corazón de Isaí. ¿Se acuerda que hablamos de que nosotros como siervos y ministros que predicamos la palabra, somos qué? Somos generales, somos soldados de Dios. Y qué hermoso es saber que mientras nosotros estamos en la línea de batalla, en el frente de batalla, que somos el blanco número 1 de huestes y de potestades, que estamos en el escándalo de los hombres, porque la Biblia dice que el Señor ha puesto a los ministros, a los apóstoles, como escarnio y como burla ante el mundo entero, y que hemos sido como algo asombroso o espectáculo. ¿Cómo ver que hay Isaíes o hay Yishaí? Y yo creo que en medio de ustedes hay muchos Yishaí que en medio de todo esto han enviado quesos, no solo para sus hermanos de entre el pueblo, ni entre sangre, sino para aquellos que están comandando las tropas del ejército celestial en la tierra, del Señor de los ejércitos. Qué hermoso es poder encontrarse con Yishaí, que reconocen, es que están peleando por mí, están batallando por mí, están dirigiendo a favor de mí, y como pueblo, yo dije, wow, Señor, qué hermoso.
ver a Isaí mandando 10 quesos de leche que los iba a llevar al jefe de los 1000. ¿No le parece esto a usted espectacular? Mire este otro, Primera de Samuel capítulo 25 versículo 15. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Nabal? ¿Cierto que significa perverso? Para resumirle la historia, resulta que el rey David, ¿qué fue el rey David? ¿Qué dijimos que era el rey David? Un soldado, un hombre de guerra. Y simbólicamente Pablo comparó a un apóstol, a un ministro del evangelio con un soldado. Dice que él y sus hombres guardaban los pastores de Nabal, para contarle la historia. Entonces dice que una vez David y sus hombres tuvieron hambre y fueron a pedirle a los siervos de él, y Nabal, y el nombre Nabal significa perverso, le respondió: yo a usted no les voy a dar nada. Yo no tengo nada que ver con ese David. Y dice la Biblia que el rey David se dispuso ¿a qué? A ir a acabar con Nabal y con su casa. Y sin embargo, mire lo que pasó, versículo 15. Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Así como los pastores apacentaban las ovejas, así como Jacob, de día y de noche, el rey David y sus hombres fueron para ellos ¿qué? Pastores, de día y de noche guardándoles. Versículo 17. Ahora pues, le dice a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y cuando va Abigail, ella se da prisa y mire lo que hace. Le lleva un presente a David de las ovejas, de las cabras, y le lleva pan. Y le dice cuando se presenta al rey David: y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones ahora a tu sierva esta ofensa, pues Yahvé de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Yahvé, y mal no se ha hallado en tus días. Versículo 28. No, ahí paramos. Y me pareció ver bonito Abigail. ¿Cómo Abigail va y toma y prepara no solo para David, sino para los que están con él? Por la gracia del Señor, ahora tengo 2 hermanos, digamos, que me están de pronto acompañando en el ministerio un poco más profundamente. Hay unos chicos que están en la alabanza y todo a Dios y gracias por ellos, pero hay 2 hermanos que ahora me están acompañando, bendito el Padre. Y uno es el hermano Yehezkel, que está conmigo, me acompaña en las células, está ahí haciendo los trabajos de la transmisión, haciendo las imágenes. Y el Señor me ha permitido darle, porque el obrero es digno del salario. Entonces le damos una ofrenda mensual al hermano Yehezkel. Pero también hay una hermana, que es la hermana Clara, que si muchos de ustedes se han puesto y se han dado cuenta, es la que mantiene lavando las cortinas, es la que mantiene antes de que usted llegue, está trapeando, está barriendo. Y en la semana, y esto puedo decirlo porque el Señor me lo habló hace 2 semanas, la llamé para que orara por mí, por cierta situación, y el Señor me habló y me mostró que más que como mamá, ha estado a mi servicio como una sierva. Y eso es como que te pasa por la mente una película, la hermana Clara. Una película donde ella ha estado ahí y me mostraba: mira que ha barrido, mira que ha trapeado, mira que ha estado pendiente de esto, ha estado pendiente de tu almuerzo. A veces yo salgo, hermana, a hacer una diligencia y rápido ella va a mi habitación. Y no solo como hijo, porque yo podría decir como hijo, sino como sierva. El Señor me dijo: y a ella también le darán. A ella le darán. Por cuanto ha servido en la congregación y ha sido fiel. Por cuanto ha creído. Esto lo digo como testimonio y como ejemplo. ¿Sabe que el primer diezmo que yo recibí fue el de la hermana Clara? Voy a decirlo, 20,000 pesos. Pero no han faltado los 20,000 pesos cada mes del trabajo que ella hace, pedicure y manicure.
20,000 pesos mensuales están ahí cada mes. Y ha mostrado su fidelidad sirviendo a los santos. Entonces llega Abigail porque el mal está resuelto contra la casa. ¿Por qué? Porque se rehusó en dar a aquel que le había prestado protección y le había sido muro. ¿Y sabe qué tuvo el mal? Que Abigail corrió, preparó los panes, preparó los cabritos. Le dijo, aquí está mi señor. Y no solo para ti, sino para los hombres que están contigo. Muchas veces se ignora esto. Se ignora eso. Por ahora puedo contar con ellos dos. Y qué bueno que muchos pudiéramos contar con ellos mientras crece la obra. Pero me impactó eso y yo decía, Señor, necesitamos Isaí que sean conscientes de que hay hombres en el campo de batallas y que cuando manden al emisario no solo lo manden para sus hermanos, sino que también manden para el jefe. Mire, yo sé que muchas veces se ha dado solo a los jefes y se ha descuidado a los hermanos, pero es a ambos. Usted le tiene que dar tanto a su hermano necesitado, pero no se acuerde de ese jefe que está al frente de 1000. Y si tus ovejas han dado leche, y si tus labrados han dado leche, no te olvides de enviar. Porque esto es grato delante del Señor. Mire, 2 Samuel capítulo 17, versículo 28, estamos hablando del soldado de David. 2 Samuel capítulo 17, versículo 28. Trajeron a David al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo de cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. El pueblo está cansado. El pueblo está sediento. Yo tengo que predicarle esto a usted, porque es así como me ha mandado el Señor. Miren, hermanos, cuando yo hablé del tema, que todavía estaba ahí como que había visto que son las ofrendas, que había un pasaje solo del diezmo que tengo en mente, a mí me impresionó algo. Como muchos dejaron de diezmar, pero eso no fue lo que me impresionó, sino que ni siquiera 5,000 o 10,000 pesos. Perdónenme que se lo hablo así, tengo que hablarlo claro. Mira, hermano, sea poco, sea mucho, haga partícipe. Si Dios está bendiciendo tu tierra con la palabra, no vayas a dar espinos y abrojos. No vayas a dar espinos y abrojos. Una de las cosas que pertenecen a la salvación no son todos los temas espirituales que hemos hablado, sino que este tema hace partícipe de eso. Hace partícipe de eso. Mire, el martes me habló una hermana nueva. Bueno, vamos a empezar a visitarla cada 15 días, si el Señor lo permite. Entonces ayer me llamó y bueno, me mandó 2 audios y me dice, hermano Daniel, yo necesito que usted me aclare por favor y me explique lo de las primicias. Porque bueno, no estamos bajo la ley, es correcto. Y si usted lee el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 26, que esto hasta de niño en la iglesia cristiana se hace. ¿Cuántos estuvieron en la iglesia cristiana? ¿Y cuántos llevaron la primicia en la iglesia cristiana? ¿Cierto? No como ley. Miren lo que dice el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 26. Los corderos son ¿para quién? Para tus vestidos. Por eso Jesús dijo que no lleven vestido. Ustedes son dignos del salario. Y los cabritos para el precio del campo. Y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para el mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. Si no hay dinero, hermanos, ¿cómo vamos a poder patrocinar a esta criadita que tengo aquí y a la otra criadita que tenemos allá? Primer punto, cuando son dadas para el mantenimiento. Segundo punto, hablando de las primicias, creo que me pasé del verso. El libro de Proverbios dice lo siguiente. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9. Léalo conmigo, por favor. Libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Yahweh con tus riquezas y con las primicias de todas tus ganancias. Ahí no lo está dando bajo Levítico, ni bajo el Decálogo, ni bajo la Torá.
Y recuerde que el libro de Proverbios habla como a hijos, y algún día vamos a ver esa enseñanza de que habla el libro de Proverbios a la iglesia, para entender sabiduría, para entender conocimiento, para entender ciencia. Y me alegra decir, yo no sé si está acá, creo que no está, pero una hermana, la hermana, la hermana Jimena, y no sé si vaya a ver la predicación. Ah, no, no fue la hermana Jimena, fue... Ay, ¿quién fue? Ah, bueno, sí fue la hermana Sandra, fue la hermana Sandra, no sé si ella vea la predicación. Me llamó hace como un mes y me dijo, hermano Daniel, yo he emprendido un negocio por la bondad del Padre, y digo su nombre para como testimonio. Me dice, hermano Daniel, y esto fue lo que primero que recibí en el año. Y yo quiero dárselo al Señor, porque yo he entendido que de Él viene todo. Pero ¿sabe qué me impresionó? El gozo que ya tenía en el hermano Daniel, y yo quiero darle esta primicia al Señor. Mire, hermano, honre a su rey, honre al Señor. Y muchas veces que creemos que honrarlo es de muchas maneras, no pecando. ¿Sabe qué, hermanos? Una de la honra al Señor es cuando tú traes tus primicias al lugar donde Él te ha puesto. Es cuando traes tus ofrendas al lugar que Él te ha puesto. Libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 6 dice, ¿y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado? Y está hablando de soldados. Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algo otro la disfrute. Y yo pensaba, Señor, ¿a cuántos soldados no les han sido hechos participantes de la viña en la cual ellos han plantado o en la cual ellos han labrado? Mire, a mí me contaron, hermano, estos testimonios son dolorosos. Vea, el papá de mi antiguo líder, él me comentó una vez, a veces salíamos a hablar a solas, y él me comentó una vez de que el papá fue un hombre que llevó la palabra, hermanos, y en ese tiempo le tocaba caminar, no habían tantas cosas como hoy, ni medios de transporte así tan rápidos. ¿Y sabe qué? Me decía, Dani, él plantó iglesias, él las visitó, ¿y sabe qué hacían? Que esto ya pues es en otro rango. ¿Saben qué hacían los líderes de la misión? Lo cogían a él y todos los diezmos se los quedaban para ellos. Y él en la casa a veces lo único que tenía para llevar era plátanos, para que comieran los hijos. Y uno dice, ¿qué? La viña que ha estado plantando ese hombre, la labranza, el mantenimiento que ha dado a las ovejas, el ir y visitar, el ir y predicar, el ir y estar pendiente de ellos, a veces alguna llamada. Y los líderes coger y quitarle en su sustento. ¿Y sabe qué me habló el Señor a través del don de ciencia? Que esos son Acab. Présteme atención porque ustedes son labranza y nosotros somos labradores de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el rey Acab? Si usted se acuerda. ¿Qué fue lo que hizo el rey Acab? ¿Qué? ¿Sabe qué hizo el rey Acab? Él quiso tomar, mire, escuchen esto, mire, él quiso tomar la viña que no le pertenecía. Ahí fue donde el Señor me habló. ¿Por qué juzgan otros ministerios y no son su labranza? Porque muchos también de mis siervos y de mis generales sin conocimiento y siendo necios se meten en la labranza de otros, a juzgar el trabajo de otros, cuando no son su labranza. Entonces entendí que los que le quitan el salario al siervo del Señor pueden ser como el rey Acab quitándole la viña. ¿A quién se la quitó? ¿Cuál era el nombre? Nabot, la viña de Nabot. La viña de Nabot. Porque hay de pronto Jezabeles hablando. Y se la quitaron. Hermanos, ese hombre, bendito Dios, porque en el cielo va a tener la recompensa. Porque en el cielo todos los que servimos a Dios por amor y no por dinero, como asalariados, vamos a recibir la recompensa en el cielo y ya está. De hecho, Pablo rehusaba tomar los diezmos del pueblo y las ofrendas porque él iba a decir, yo tengo una gloria. Y él lo explica en Corintios. ¿Cuál es? Que yo voy a anunciarlo gratuitamente para recibir más galardón. Y gracias a Dios, cuando servimos y no hay, ¿sabe también cómo me lo ministró? Vea, Habacuc 3:17. Ustedes son ovejas, ustedes son labranza de Dios. Y mire lo que me encontré en Habacuc capítulo 3:17. Aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos. Y esto es como una palabra rema para nosotros los siervos, como si el Señor nos dijera, mire Daniel, aunque no haya fruto en las vides que tú estás haciendo o labrando, y aunque falte el producto del olivo del cual tú estás cultivando, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas que tú ordeñas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como obreros podemos gozarnos en el Señor y decirle gracias por cada revelación, gracias por esto, gracias por aquello. Sin embargo, hermanos, ¿qué de usted? Nosotros recibiremos recompensa en el cielo, pero ¿qué de aquellos que retienen sus salarios? Miren, hay ministerios. Yo me encontré con un pastor hace como 2 años, 80 años, me encontré unos milagros extraordinarios de una palabra de inspiración a los que fuimos. Me dijo, mijo, yo fundé muchas iglesias. Y pastor, ¿y qué pasó? No, pues los del ministerio me sacaron y a otros posicionaron donde estuvimos y donde plantamos. Hermano, ¿usted cree que eso es justo? Lo que labró ese hombre y dárselo a otro, ¿eso es injusto? Tenga piedad. Yo con muchos de los hermanos que han aportado a la obra, y agradezco a los que han aportado, porque nos ha permitido continuar, nos han permitido seguir avanzando. Yo les bendigo y siempre les digo, hay piedad en su corazón. Hay piedad en su corazón, hay sabiduría en su corazón. Al entender y al tener un corazón generoso y decir, venga, si me están haciendo partícipe de los bienes espirituales, pues yo voy a ser partícipe de los bienes materiales. Hay una joven, un joven. Hay un joven que tal vez no está muy con nosotros y no está tan, no sé si también se conectará, pero tuve la oportunidad de conocerle y predicarle la palabra en alguna ocasión. Y a veces suelo llamarlo y a preguntarle cómo está, cómo va su vida. Y, y resulta que este joven, en estos días, él hizo una siembra. Oiga, hermano, yo me he sentido muy honrado. Por eso le digo, este tema es tremendo, porque cuando le estaba haciendo, el Señor permitió tocar el corazón de algunos. Y él llega y me envía una mija. Y me dije, mira, hermano, ahí le envío. Y, y bueno, yo en fe, yo siempre les bendigo así, si usted se ha dado cuenta. Yo le cojo las manos y les digo, el Señor bendiga su entrada, su salida, el Señor fructifique los negocios, sus finanzas. Y digo algo más o menos así. Y fue a comprar una nevera, fue a pagarla. Y le cobraron solo la mitad. Le cobraron solo la mitad. Le habían dicho que había ganado otra mitad. Eso es algo hermoso. Porque los generosos seguirán sembrando y Dios les seguirá bendiciendo. Y siempre mi deseo es, Señor, mire, yo tengo un cuadernito. Yo oro por todos y aunque usted de pronto no me haga partícipe de algún bien, igual yo oro por usted. Créame que por muchos de ustedes yo oro constantemente y los tengo en mis oraciones por familias. Pero yo tengo un cuadernito donde yo apunto los que nos han hecho participantes de sus frutos. Así como estos creyentes de Acaya. Y yo les digo, Señor, provéeles a sus finanzas. Quiero repetir, le oro por todos, claro que sí. Pero al que honra, honra. Y oro por los demás para que el Señor toque el corazón y les permita ver la grande bendición. Y para que puedan ser multiplicados. No retengas el salario del jornalero, no seas así. ¿Cómo se sentiría usted si trabajara todo un mes, todo un año y no le dieran? ¿Cómo se sentiría usted si retrasaran su salario, retrasaran su pago? ¿Cierto que nos sentiríamos mal? No, pero es que al hermano Daniel por otro lado le puede proveer el Señor. No, te estoy hablando a ti que has sido participante de este bien.
¿Sabe que me dio alegría cuando esta jovencita llegó y me mandó esa bendición? Me honró. Y que el Señor en el nombre de Yahshua honre a esa jovencita y le provea para lo que necesite. Y me sentí honrado y me honró. Sea mucho, sea poco, de cada uno de nosotros, de cada plantación, uno espera una bendición. Necesitamos más Isaí. Necesitamos mujeres como Abigail. ¿Sabe, tía, qué es lo primero? ¿Cuál fue la señal de Eleazar para saber cuál era la esposa de Isaac? Que le diera de beber a quién. A él y a quién más. Los camellos simbolizan siervos. Así como los bueyes también simbolizan siervos. Algún día lo vamos a ver, estamos utilizando el don de ciencias. Y le dan de beber a los siervos. Por eso Pablo les decía, mire, nosotros no ignoramos de que ustedes son una buena tierra que no van a dar espinos y abrojos, sino que ustedes estamos supuestos de mejores cosas y que Dios no es injusto para olvidar su trabajo y el amor que ustedes han tenido hacia los santos. Mire, hermanos, incluso el lavar los pies, escúcheme bien, a mí me gusta esta costumbre y espero seguirla haciendo. Bueno, ahora somos poquitos porque cuando seamos 1000, muy difícil, ¿sí o no? Por ejemplo, una santa cena, esperar a que a todos, bueno, aunque podíamos delegar, pero yo amo eso. Usted sabía que ahí habla de las viudas que lavan los pies de los santos. Usted no sabe la profundidad que hay ahí. En servir, en ayudar, en mostrar solicitud. Ahora no vaya a servir porque le van a pagar, no, no es la idea. Y de hecho el Señor nos ha dicho a qué persona. Mire que aunque los hermanos han estado sirviendo, el Señor me ha dicho cómo, cuánto les doy y en qué momento. Porque el Señor lo ha puesto en mi corazón. Y repito, no comience sirviendo por dinero. Pero lo tenemos que hacer bien. Como iglesia de Cristo tenemos que colocar las cosas en orden. Y esta es una de las cosas que irán en el orden. Hermano Daniel, pero tal vez no tengo mucho. Envíelo poco. Abraham dio uno y el Señor le multiplicó como las estrellas del cielo y la arena del mar. Primera de Pedro 5 dice, apacenten la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por la fuerza, por eso les digo, no va a ser forzado. No por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Debemos de hacerlo no por ganancia, no por la fuerza, no por avaricia, sino que debemos de hacerlo con corazones sinceros, con corazones verdaderos. Mire, hermano, para finalizar, porque yo sé que ya está tarde y usted quiere ir a comer. Yo también quiero ir a comer y con ese olor que había ahorita tan rico, imagínese. Escuche esto. Para que exista un sistema, tiene que haber algo que genere ¿qué? Dinero y algo que lo provea. ¿Sabía que usted ha alimentado al sistema de cines? Cada vez que usted va a un cine y paga, usted contribuye. Usted toma una ganancia, claro que sí, ver una película, pero usted contribuye y se hace partícipe para que ese sistema pueda circular. Mire, ¿usted cree que por qué en los templos paganos se llevaba dinero? Y el templo en Jerusalén no fue el único templo que llegó pagándose el ciclo o el dinero, sino que para que pueda subsistir ese ministerio, tiene que haber dinero. Usted ha hecho partícipe al cine, usted ha hecho participante, por ejemplo, a los parques acuáticos, y usted contribuye y colabora con su dinero para que siga haciendo, porque si nadie va, quiebra. Pero pocos han sido patrocinadores de este evangelio del reino de los cielos. Hay una hermana que yo sé que me está viendo, que yo muchas veces le digo, usted es colaboradora conmigo en el evangelio. Usted tal vez no predica. Usted tal vez no tiene muchos dones, tal vez así para estar en público, para hablar en público. Pero yo puedo decir que usted es como una Susana. Usted es como una Susana. Y en el reino, y créame hermanos, lo digo con corazón, el Padre lo conoce.
son Susanas, son Marías, así como las mujeres que estaban con Jesús, que han patrocinado el Evangelio y recibirán su recompensa. Porque como les fue servido, usted sabía que está el don de ser partícipe en el Evangelio. Oiga, ¿y sabe qué es lo más curioso? Que pensaba en estos días, que son más dadoras las mujeres que los hombres. Oigan, hombres, Dios nos ayude. Oiga, pero parece ser, yo creo que una mujer debe ayudar eso a un hombre, a enseñarle a dar. De verdad que sí, porque veo que son más las hermanas que son dadoras que los hombres. Bueno, conclusión, no le retenga el salario al obrero. Si su tierra ha recibido buena lluvia, dé fruto, dé fruto. Vamos a orar y qué bueno que el Señor le pueda hablar a su corazón y le pueda dar entendimiento, le pueda dar a conocer este misterio. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual es gran cosa, si cegaremos lo material, creo que usted mismo va a responder esa pregunta. Señor, gracias por esta predicación, por permitirnos estar juntos. Danos un corazón como el de Yishai, que podamos enviar a los soldados con provisiones, Dios. No solo a nuestros hermanos, sino también a los jefes. Que podamos llevarles provisión. Que podamos preguntar, ¿y cómo va la batalla? ¿Cómo están? Muchas veces una llamada, hermano Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la obra? Así como Isaí mandó a preguntar, nos hace sentir, Señor, uno, y nos hace sentir que el pueblo reconoce, Señor, que hemos sido puestos por ti y que todos estamos en función de una misma obra, Dios. Yo te pido que des corazones íntegros a mis hermanos y a mis hermanas y toques sus corazones porque no es por fuerza, Dios. Así no funciona. Pero permíteles ver, Señor, y entender. En el nombre de Yahshua te lo suplico, Dios, y te lo ruego. Provee a cada uno de esos siervos que están a nivel mundial, que tal vez no tienen congregaciones grandes, que son pequeños grupos, Dios. Provéele a ese ministro que está esperando, orando, esperando la provisión tal vez para sus hijos, para sus esposas, para los colegios de los niños. Muchos tienen niños y están esperando para enviarlos al colegio y no tienen, Señor. Provéeles a ellos, por favor. Provéeles a aquellos que no tienen los recursos suficientes, oh mi Dios, por favor, y que ellos puedan, Dios, hacer las cosas bien. Te suplico, Señor, que tú les proveas a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Yahshua, que no les falte el alimento. Y pon siempre Isaías, por siempre Susanas alrededor de cada obrero, que puedan, Señor, ser esa columna de sostén financieramente, para que ellos puedan seguir, Señor, regando espiritualmente el sustento de cada uno de nosotros los hombres, Padre. Lo rogamos en el nombre de Yahshua. Pido que haya bendición en medio de tu casa y en medio del pueblo, Padre. Te bendecimos por esta palabra y te agradecemos en el nombre de Yahshua. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial y con la ayuda del Padre. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde. Vamos a seguir con el tema de la perfección. No se lo pierda. Yo sé que va a estar bueno. Bendiciones.